Seminario de Literatura Colombiana, actividad lectura de la novela La Casa Grande de Cepeda Zamudio, hecha por el estudiante Diego Alejandro Urrego Ortiz, código 202422-60103. Pasando al primer punto de la actividad, información relevante sobre el autor, estamos hablando sobre Álvaro Cepeda Zamudio, barranquillero nacido el 30 de marzo de 1926 y fallecido en Nueva York el 12 de octubre de 1972. Fue un reconocido escritor, periodista y cineasta colombiano. A los 18 años, él ya comenzó a escribir columnas en el periódico El Heraldo acerca de temas políticos y sociales. En agosto de 1949, viaja a Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia la carrera de periodismo y literatura. Su estadía en Nueva York fue fundamental porque ahí es donde él conoce la vanguardia literaria y la periodística norteamericana, que posteriormente volveré a retomar este tema. En su vuelta a Colombia, luego de leer a los autores españoles de la generación del 98 y entablar amistad con personajes reconocidos del momento como José Félix Fuenmayor y el catalán Ramón Vienes, estos lo animan a leer a los autores más recientes de la llamada generación perdida, autores como Ernest Hemingway, William Faulkner o John Dos Passos. En septiembre de 1948 él conoce a Gabriel García Márquez. En ese momento trabajaba en el Diario Universal de Cartagena, que se encontraba de visita en Barranquilla. La segunda generación del grupo de Barranquilla comenzó a reunirse desde 1994 en el bar La Cueva, conformado este grupo por figuras de renombre como Alejandro Obregón, Julio Mario Santo Domingo, Mira del Mar, el mismo Zamudio y también Gao. Pasando al segundo punto, relación de los hechos fundamentales de la novela, está estructurada en 10 capítulos, comenzando por Los Soldados. Entonces, en Los Soldados, principalmente son diálogos entre dos miembros de un batallón de 200 soldados que llega a la zona bananera conocido como, irónicamente, la zona, con la misión de reprimir una huelga de trabajadores. El capítulo de la hermana, cuando el padre llega a la casa con su esposa y sus hijas, él comienza a golpear a una de ellas con una espuela con tanta fuerza que la misma espuela se le termina clavando en la mano. Cuando se va el padre, llega el hermano y les comienza a decir que ya llegó el ejército para acabar con la huelga. Él además relata cómo una de las familias ricas empezó la huelga con los, empezó la huelga con los malos tratos, porque esto a causa de pues que los mismos trabajadores estaban pidiendo unas mejores condiciones laborales. El padre, el padre llega a una casa con una señora que le dice que se refugia ahí dentro porque lo iban a matar esa misma noche. Afuera de la casa lo estaban espiando, ya que reconocieron al caballo al que iba montado, pero no lo mataron de una vez porque se fueron a revisar si estaba escoltado o rodeado de soldados. Al final lo terminan asesinando en la noche, rompiendo la puerta. Se abalanzan sobre él y lo terminan asesinando. El capítulo del pueblo se nos dice cómo es el pueblo, las casas abandonadas, recubiertas de sal, y que la gente trabaja todo el día y sé cómo la gente es pasadera con el pueblo y se quedan sin pizca de satisfacción alguna o alegría. En el decreto, firmado por Carlos Cortés Vargas, el general mayor Enrique García Sisasa, ahí se establece que cualquier persona que tome parte tanto en la huelga o que sea cómplice por los robos y destrucción de las vías será encarcelado por los crímenes. Jueves, viernes y sábado, acá Cepeda Zamudio nos va enlazando los problemas de las mencionadas de algunas familias del mismo pueblo con la tragedia de la masacre de las bananeras. El hermano y los hijos se nos presentan también otra narrativa dentro de la familia, mostrando otras perspectivas sobre la autoridad del padre y el ambiente opresivo que éste generaba en la casa grande, además de la herencia del mismo trauma provocada por el padre. Pasando al tercer punto, al análisis de los recursos literarios empleados por el autor, eh, hay varias rupturas temporales, como por ejemplo analepsis, que son más notables en los capítulos de la hermana y el hermano, establecidas por la voz de la hermana del medio. Me permito leer textualmente.
Lo dicho, de la misma forma como lo dijo su madre hace 18 años, cuando su padre le rompió la cara con la villa de la espuela que se había quitado en ese momento. Otro fragmento. Te sentabas sola en el centro de la mesa que pusieron en el cuarto de los libros y seguías, en silencio, todas las indicaciones que el profesor iba dando en el pedazo de hule negro que el padre había hecho enmarcar en la pared. En el capítulo de la hermana, pues de gran parte de este está construido de forma general como una retrospección interna. Pasando al capítulo del hermano, también hay analepsis en el siguiente fragmento, como mi hermana siempre se levantaba a la primera. Isabel me arrastraba casi medio dormido y con las pestañas pegadas con engrudo, hasta la ventana del aguamanil que da patio de los caimitos. Otro fragmento. Siempre llegaba tarde a la mesa pequeña en el comedor. Las mañanas era Isabel que tenía la culpa. Prolepsis, principalmente en el primer capítulo, en el de los soldados. En este fragmento es potente por el hecho de que en el momento en el que se anuncia, eh, da a conocer los hechos que pues en el momento ya sucedieron, pero que sucederán específicamente en el capítulo del sábado. Me permito leer nuevamente. Todavía no eran la muerte, pero llevaban ya la muerte en las yemas de los dedos. Marchaban con la muerte pegada a las piernas. La muerte les golpeaba una nalga en cada trance. Les pesaba la muerte sobre la clavícula izquierda. Una muerte de metal y madera que habían limpiado con dedicación. También hay elipsis en el capítulo de la hermana. Se mencionan tiempos exactos sobre cómo la hija imitaba los comportamientos ya de su madre. Lo ha dicho en la misma forma como su madre hace 18 años. El padre le rompió la cara con la villa de la espuela que se había quitado en ese momento. Mencionar además que hay juego con los silencios, esos momentos en los que en los capítulos se colocaban tres asteriscos. Hay una versión de la novela de la UNESCO que no he logrado encontrar aún, en donde estos silencios, estos, digamos, espacios son más prolongados. Y esto, digamos, es un recurso porque esos silencios suscitan a, digamos, en varios casos a saltos temporales que ocurren dentro de la novela. También esta novela es de un gran carácter dialógico que diría yo que inspirado quizás con influencias de, digamos, digo, relaciones con William Faulkner, en el mayor de la técnica narrativa de Spasmudio, en el momento de utilizar, pues ya dije, diálogos, testigos y monólogos internos, la objetividad al contar la historia, el desarrollo de puestos de vistas interiores y exteriores, de notar el arquetipo del padre como ese simbolismo del poder patriarcal y establecido de forma cultural a lo largo de la historia, al usar referentes también de carácter político en el capítulo del decreto, de carácter político y periodístico. Además, el lenguaje que él usa nos obliga a estar metidos dentro de la historia, a no ser pasivos, a ponernos, digamos, en pie y actuar sobre lo que estamos leyendo. Más del hecho, pues, de que la masacre aún es suscitada a día de hoy. Tocar el tema sensible, pues, de la masacre de las bananeras. Pasando al siguiente punto, a la valoración global sobre la relación de la novela y los procesos históricos. Bueno, hay varias fuentes que afirman que Samudio, perdón, ya conocía la historia siendo ya muy niño, cuando viene a esa población mediante familiares y vecinos. Pues ya cuando estuvo integrando esto en su novela, que ya la quería narrar, del mismo modo que lo haría posteriormente Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Entonces la casa simboliza ese poderío feudal, pues añadiendo más la proyección de esa figura patriarcal potente y connotada a lo largo de la novela. Entonces la casa grande es como una mirada estética del conflicto,
que se valida en mostrarse a sí misma como una pieza literaria mostrada a través de varios diálogos y discursos de carácter polifónico, mediante los soldados, el pueblo, la familia, los huelguistas, los hacendados, el gobierno y demás personajes, de un modo de amplio. Así que la Casa Grande es un epicentro y además una metáfora de nuestro propio país que se resiste de alguna forma al progreso, sacudió por contradicciones. Y mi reflexión acerca de la apuesta literaria de Cepeda Zamudio. Encontré, pues no de manera literal, sino un poco más propia, una relación con el mito de Urano, el padre de Cronos, en ese odio suscitado hacia sus hijos, esa figura potente, patriarcal que tenía el poder. Es decir, que esta novela está pues en la contemporaneidad, porque es, digamos, Cepeda Zamudio la construye con puntos como si fuese él mismo una cámara que registra de manera la atmósfera, los diferentes puntos de vista que intercedieron en esta masacre de las bananeras y permite que esas voces que no estuvieron presentes, que no tuvieron una forma de a poder hablar, de tener un micrófono, habiten ya con nosotros. Es por eso que también esta novela sea considerada como precursora del boom latinoamericano y además la connotación nacional de esta misma. Para mí la Casa Grande es una manera de evocar a la memoria, de darle voz a los que no pudieron hablar y aún suscitar la magnitud de impacto de la tragedia que aún es la masacre de las bananeras.